Eco Charlie Mike Sierra Delta. Acabamos de ver cómo se trasladaba una persona de Fuerteventura a la isla de Gran Canaria, había sufrido un infarto. Hay veces que no es más fácil dotar a esas islas que a lo mejor estar con esos traslados. Bueno, de hecho, en el caso de Fuerteventura, como sabes, ahora vamos a sacar la licitación de la unidad hemodinámica por más de $500,000 de euros. No obstante, nosotros a día de hoy, como sabes, pues tenemos 2 helicópteros y tenemos un avión de soporte vital. De hecho, el año pasado, pues estos recursos atendieron 1.735 alrededor de atenciones. Consejero, en ese viaje a Fuerteventura nos reunimos con 2 asociaciones de pacientes, también con el gerente del hospital. Me gustaría que escuchara sus declaraciones. ¿En qué cambiaría la situación sanitaria de la isla de Fuerteventura si contasen aquí con una base permanente para un helicóptero? Las probabilidades de salvar vidas aumentaría muchísimo, ¿no? Recordamos que en 2017, si no me equivoco, fuimos la isla con más muertes por infartos evitables. Tampoco es nuestro objetivo principal. O sea, uno de nuestros lemas es que el majorero no quiere viajar. Nuestra principal reivindicación es que nuestro hospital cuente con todas las especialidades. Más que compararnos con otras islas, es que se cumpla lo presupuestado en nuestra isla, que generalmente nos lo venden y al final no se realiza, ¿no? El Centro de Especialidades del Sur, algo paradigmático. O sea, todavía estamos discutiendo dónde se va a poner. ¿El sur está peor que el norte? Si la isla está mal, aquí podemos hablar de tercera insularidad. ¿Contempla el presupuesto las necesidades reales que tiene la isla de Fuerteventura? Parcialmente. Para el Centro de Salud Nuevo de Corralejo hay 50.000 euros, que a todas luces es insuficiente. Para la dotación del búnker de radioterapia, pues también nos parece justita la inversión. Sí, en febrero hubo una aprobación excepcional para poderse gastar 4,5 millones, que es lo que equivaldría al gasto del acelerador, el suministro del material, y no se ha licitado. ¿Cuántos años lleva este tema encima de la mesa? Oncología médica, lo que comúnmente hablamos por quimioterapia, se empezó a dar en la isla en el 2004, que el 60% de los pacientes oncológicos a lo largo de su enfermedad van a recibir sesiones de radioterapia. Y estamos hablando de 35 sesiones, 7 semanas en que el paciente se tiene que desplazar. Pasa incluso ahora, en tiempos de pandemia, tienen que seguir haciéndolo. Y enseñando sus desgracias en el aeropuerto, sí. Estamos hablando de pacientes inmunodepresivos, además. ¿Cómo está el panorama de las especialidades en la isla de Fuerteventura? ¿Faltan especialistas? No contratan, no sacan las plazas. Durante años hemos parecido una especie de mantra que cada consejero, cada director del Servicio Canario de Salud venía y nos repetía. No es que los especialistas no quieren venir, claro que quieren venir. Saca la plaza, dótala económicamente y ya verás cómo viene cualquier especialista de todas las ramas. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. José Luis, es difícil, es complicado gestionar un área de salud, un hospital como el General de Fuerteventura. Aparte de la gestión del hospital, hay que incluir también la gestión de toda la atención primaria de la isla, que como sabes en el caso de las islas no capitalinas, las gerencias son gerencias de servicios sanitarios que incluyen no solo la atención hospitalaria, sino también la atención primaria. ¿Majorero? Sí. Porque ha habido tantos problemas en algunas épocas para conseguir especialistas que se vinieran a Fuerteventura con lo bien que se vive en esta tierra. Ha habido unos problemas enormes para hacer atractiva la isla a los profesionales. Sin embargo, con la pandemia hemos tenido un efecto paradójico. Curiosamente, muchos profesionales han optado por venir para acá. Exacto, por manifestarse en el sentido de venir, y tenemos un grupo importante de ellos que ya se ha consolidado aquí, tanto en atención primaria como en el propio hospital. Hay servicios y unidades que de alguna manera tenemos todavía que pelear por ellas y que tenemos que consolidar, pero es verdad que servicios clásicos en los que teníamos grandes déficits, como por ejemplo neurología, cardiología, rehabilitación, ahora mismo estamos con un nivel de profesionales muy interesante. Estamos, José Luis, en una de las 5 áreas nuevas. Junto con esta área de hospitalización, tenemos debajo un área de hospitalización que es del área médica, tenemos un área de uso no asistencial en la planta baja de este mismo módulo, luego tenemos toda el área
de la oncología radioterápica, incluyendo el emplazamiento del búnker, una unidad de estancia media para pacientes psiquiátricos, pacientes con problemas de salud mental y un salón de actos nuevo. El hospital cuenta con 8 camas de UCI. Se han echado de menos más camas con esta pandemia. Bueno, nosotros sabíamos las camas de las que disponíamos y evidentemente ya teníamos elaborado para situaciones de sobredemanda, como han pasado en esta semana, un plan de contingencia que es obligatorio, todos los centros hospitalarios lo tienen por mandato del Ministerio. Como mucho hemos hecho uso de 1 o 2 camas de ese plan de contingencia, lo cual quiere decir que en general el soporte necesario para atender a los pacientes críticos lo hemos tenido siempre bien habilitado. El consejero de Sanidad anunciaba la creación de 3 nuevos boxes para unidades de cuidados intensivos el pasado verano del año 2020. ¿De qué depende que se pongan en funcionamiento pues, un box de una UCI? Cualquiera que de alguna manera conoce de los sistemas de contratación pública sabe que hay elementos que se escapan de la capacidad, digamos, o de las previsiones que uno pueda tener desde el punto de vista de gerencia. No entra, digamos, en contraposición con el hecho de que si hay que atender un paciente crítico, sea COVID o no sea COVID, va a estar plenamente atendido. José Luis, ¿podríamos ver ese famoso búnker? ¿Podemos? Muy bien, claro que sí, sí. Vamos. Esta es una de las reclamaciones históricas de la población majorera. ¿Para cuándo los primeros pacientes que puedan recibir su tratamiento de radioterapia en Fuerteventura? Si no ocurre ningún devenir extraño con todo lo que es la situación epidemiológica, que finales de año, principios del siguiente, podamos tener el equipamiento ya adjudicado e instalado. Con la vulnerabilidad a la que se ven sometidos pacientes oncológicos, ¿por qué se ha tardado tanto, José Luis? A veces las previsiones de tiempo no cumplen con las expectativas que uno quisiera, ¿no? Para temas tan sensibles como este. Sin tener la infraestructura era imposible avanzar con la adquisición del equipamiento y todavía queda por delante todo lo que es la formalización de la contratación de todas esas personas. Sabemos que el deseo de poder concretar radioterapia en la isla de Fuerteventura es un deseo que existe desde hace mucho tiempo, pero luego evidentemente la disposición en los presupuestos más todo lo que son los procedimientos asociados a la contratación pública, si encima le sumas un año pandémico en el cual muchos procesos administrativos se han ido para atrás, yo creo que hacen que a veces las expectativas no coincidan. La unidad de hemodinámica también es una reivindicación de la ciudadanía de Fuerteventura. Está a punto de licitarse ya lo que es la obra que hay que realizar para acondicionar esta estructura. Aprovechamos una estructura que ya existía en el hospital. Si le concediera el deseo de tener ya mismo una dotación más sanitaria para la isla de Fuerteventura, ¿qué pediría, José Luis? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Fíjate, yo creo que ahora mismo, si pudiéramos consolidar la unidad de hemodinámica y la oncología radioterapia ya como prestación y pudiéramos también de alguna manera ampliar ya en el ámbito no tanto hospitalario, pero sí de atención primaria y también fortalecer la atención especializada hospitalaria en el sur de la isla, yo realmente entiendo que los objetivos de primera instancia para estos próximos años estarían cumplidos. El conjunto de cuestiones que han salido ahí, pues antes hablábamos ya de la licitación de la unidad de hemodinámica. El 7 de abril recepcionamos la ampliación de las obras del Hospital de Fuerteventura, donde está evidentemente la parte que va a destinarse al búnker, que tiene un presupuesto ya aprobado el 18 de febrero pasado de más de 4 millones de euros. El objetivo es que en el próximo ejercicio tengamos todo esto dotado en funcionamiento, para lo cual habrá que incorporar además al personal especializado. El plan de infraestructuras crece en torno a un 29%, nada más y nada menos que, como les decía, en un año en que la economía decrece 2 dígitos, ¿no? Y en total son 95 millones de euros. ¿Hay alguna infraestructura en Canarias que sea urgente, que sea más que necesaria, que le quite el sueño, en este caso al consejero? A mí lo que sí que más me preocupa es la ejecución global en un nivel alto del plan de infraestructura, porque vamos a tener mucho dinero, vamos a tener además dinero que va a venir acompañado de los fondos comunitarios, y todo el sistema que tenemos de contratación administrativa, esto que la gente entiende
por burocracia, es un elemento sobre el que gravita de manera importante la agilidad de la gestión. Solamente, por ejemplo, en el fondo Next Generation vamos a recibir unos 594 millones de euros que van a estar destinados a la digitalización, que es otro de los elementos clave. Junto a esto va a estar la telemedicina, las infraestructuras y los equipamientos, el incremento de recursos para la vigilancia epidemiológica, que hemos visto que la salud pública pues tiene que tener un mayor peso. ¿Qué significa no contar, por ejemplo, con un búnker en la isla de Fuerteventura o en la isla de Lanzarote? Pues significa eso que estaban manifestando los representantes de las asociaciones o de los pacientes, ¿no? Pues traslados, incomodidades, eso lo que va a significar es pues calidad y cercanía en todo lo que es el tratamiento asistencial. Hemos ido a Lanzarote, esto es lo que le vamos a mostrar, es lo que nos hemos encontrado. ¿Qué tal ese tratamiento? Bien, bien. ¿Sí? La verdad es que ha salido todo muy bien. ¿En qué momento estás ahora? Ahora estoy ya en el momento final, solo me falta hacerme la reconstrucción del pecho izquierdo y ya que me den el alta y volver a mi vida. ¿Cuánto tiempo hace que te diagnosticaron cáncer de mama? Fue en diciembre del 2019. ¿Tanto la consulta de oncología como el tratamiento de quimioterapia lo recibiste en Lanzarote? Sí, todo aquí. Radioterapia en Gran Canaria, pero lo demás todo aquí en Lanzarote. ¿Cómo fue ese tratamiento? ¿El trato con el personal? ¿Cómo fueron? ¿Qué recuerdos tienes de aquellos días? Yo no puedo decir nada malo ni de los enfermeros del hospital de día, que son lo mejor que hay en el mundo mundial, de verdad. Ni de los médicos, porque tanto la doctora Romero, que es mi cirujana, como Coralina, que es mi oncóloga, el doctor Raúl también me llevó, la doctora Arancha, que son los 3 oncólogos que hay aquí en Lanzarote, son todos increíblemente buenos, profesionales. Te pilla casi que de lleno la pandemia en medio del tratamiento. Sí, de hecho yo estaba con la quimioterapia, me pegué todo el confinamiento con la quimioterapia. Pero tenías que desplazarte igual al hospital, sí. Y tenía que ir sola, siempre es allí, porque aquí de momento no está terminado el búnker. Te daban la opción de alojarte allí o de desplazarte diariamente, ir y volver, ir y volver. ¿Y yo tú elegí elegiste? la segunda opción, porque yo tengo una niña pequeña y yo no me podía imaginar estar una semana entera sin ver a mi hija. Porque el tratamiento de radio lo recibes diariamente. Sí, de lunes a viernes, incluso a veces te ponen algunos sábados. ¿Y cuántos días fue eso? Durante 25 sesiones. ¿Cómo es ese trayecto? Lanzarote, Gran Canaria, llegas al aeropuerto. Y allí tienes que ir a la zona donde está como una parada de taxi y demás, y esperas a que llegue la guagua, que llegaba a las 9:30, una guagua que te paga la Seguridad Social, que solo está esa, y de ahí te llevaba primero al Insular, del Insular al Materno y del Materno al Negrín. Es directo para los 3 hospitales. ¿Y viajabas con más pacientes de Lanzarote? Ese avión era prácticamente todo paciente. Todos se quejaban de que es un fastidio y que es que no te informan de nada. No sabes cómo va todo, no sabes dónde se coge la guagua, te tienes que buscar tú la vida. Ahora mismo estás esperando por revisiones, entiendo que sigues en revisiones. Sí, las revisiones siguen ya para siempre. Yo de momento estoy con la de los 3 meses, pero ya llevo 2 meses de retraso para que me vean de la revisión. ¿Y qué explicación te dan? Que hay retrasos por el coronavirus, con mamografías, analíticas y demás. Para que me llamaran para hacerme la mamografía yo tuve que poner una reclamación en el hospital y ahí sí me llamaron, pero si no... ¿Y sobre el coste que conlleva un tratamiento? ¿Crees que somos conscientes de eso? No. Mi marido siempre dice que la gente se queje de la Seguridad Social. O sea, no lo entiendo, siempre me lo dice. ¿Qué opinión tienes con respecto al retraso en la construcción del búnker del Hospital José Molina Orosa en Lanzarote? Pues que es algo que tenían que haber puesto hace muchos años.
el retraso no es de ahora, eso lo tenían que haber puesto ya hace muchos años, y que es solo un pequeño paso para todo lo que falta en Lanzarote para progresar. Aquí hace falta muchas cosas, especialistas, hacen falta más médicos, más máquinas, es que hace falta de todo en Lanzarote. No se ha llegado tarde, le ha faltado sensibilidad a los políticos que han estado al frente de los distintos gobiernos de la Consejería de Sanidad de aquí hacia atrás con respecto a este tipo de pacientes. Nos olvidamos de un aspecto importante en esa reflexión, ¿no? Yo creo que sensibilidad tiene cualquiera. Lo que ocurre es que acabamos de salir hace nada de una crisis que nos metió desde el 2010 hacia el 2017 en una de las situaciones peores desde el punto de vista económico-financiero que hemos vivido en los últimos años. Afortunadamente, en esta crisis, la respuesta ha sido la contraria. Hablamos siempre de carencias, pero también hay un despliegue de medios y hay que reconocerlo. ¿Sería posible, Blas, sin una sanidad pública? No, evidentemente que no. Si de usted dependiera, ¿sanidad pública o privada? Yo, como buen socialista, sigo defendiendo la ley que hizo un socialista en el año 86, ¿no? Donde el servicio público sanitario se presta precisamente por una sanidad pública, pero formando parte de la misma y complementándola, hay una sanidad privada concertada que juega ese papel de complemento en aquellas cosas donde necesitamos tirar de ella. Me gustaría que escuchara a nuestra siguiente protagonista, a ver si opina lo mismo que usted. Desde la última crisis económica hasta hoy ha aumentado un 80% la contratación de seguros privados. ¿Cómo afecta esto a la sanidad pública? Bueno, muchísimo. Desde el momento en que un número cada vez más importante de familias contratan seguros voluntarios privados y dejan de utilizar la sanidad pública para determinados servicios, pues se pierde la legitimidad social del Sistema Nacional de Salud. En la medida en que el Sistema Nacional de Salud quedara solo con una medicina pobre para pobres en el primer nivel y una medicina muy sofisticada para gasto catastrófico arriba, que utilizarían ricos y pobres, un trasplante, un cáncer caro, ¿vale? Pero toda la gama intermedia se pagara con fondos privados, pues estaríamos desvirtuando el Sistema Nacional de Salud. Si tú destruyes este modelo y cambias por un modelo en el que cada persona va de shopping, de especialista en especialista, ay, que me ha salido aquí un granito, me voy al dermatólogo por mi cuenta, ay, que voy al oftalmólogo mañana, y entre ellos, en un sistema fragmentado, no están comunicados, esto es un disparate. Esto básicamente se parece al sistema americano, que es el peor sistema del mundo desarrollado. ¿Pero crees que podría convivir hasta cierto punto lo público y lo privado en materia sanitaria? Sí, claro, ha convivido siempre. Desde la Ley General de Sanidad del 86 se contempla la convivencia y la complementariedad de lo público y lo privado, y es lógico, pero es un tema de grado. Si el sistema público se va empobreciendo porque deja de invertir, o sea, el gasto en inversión en capítulo 6 en la red pública cayó en términos reales estrepitosamente en los últimos 15 años. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los centros públicos están envejeciendo en cuanto a infraestructura. Para mantener el sistema público hay que hacer una inyección de fondos y también de inversión. Oye, ¿crees que el sistema sanitario está pagando todavía los efectos de la anterior crisis económica? Hubo unos recortes importantes en sanidad, y estos recortes coincidieron con la expansión de la red privada. Un problema que tiene el sistema de salud, del que no se habla mucho, es que una gran cantidad de médicos, también de enfermeras, pero sobre todo de médicos, se pasaron a la práctica privada en la última década, o bien compatibilizando por la mañana el hospital público, por la tarde privada, o directamente en la privada. Es decir, la red privada está detrayendo recursos humanos de la pública. Todo eso forma parte de la misma crisis, forma parte del mismo paquete, digamos. Además es un círculo vicioso, o sea, en la medida en que el sistema público pierde acceso y las listas de espera aumentan, la gente pues se pasa a la privada, además en un mercado como el español, que es muy raro en esto, a diferencia de otros países europeos. O sea, en España hay seguros privados muy baratos que en realidad te venden, pues cuando vas a comprar muebles a IKEA o te vas pides una hipoteca a un banco que está integrado verticalmente con una aseguradora y dice, te bajo una décima del tipo de interés si contratas nuestro seguro de salud. Este fenómeno no existe en otros países y son pólizas en realidad que cubren muy poco. Y es un sector muy integrado verticalmente, es decir,
una compañía aseguradora de salud grande tiene sus propios hospitales. ¿Por qué los servicios son tan baratos, digamos? ¿Por qué las primas son tan baratas? Pues porque a los médicos que trabajan en esos hospitales les pagan muy poco por acto. Los precios que figuran en la contabilidad, que son precios de transferencia, son beneficiosos para la compañía y malos para el hospital. Entonces, todo esto forma parte del mismo paquete de lo que está pasando en el país, que empezó siendo una tendencia, pues bueno, que apenas se notaba y ahora pues es una senda muy definida, que sí que se debería abordar con políticas. ¿Y hacia dónde va nuestra sanidad pública? ¿Cómo la ves en unos años? Quiero ser optimista y quiero creer que no vamos a dejar caer nuestro Sistema Nacional de Salud. Lo veo atendiéndonos y habiendo mejorado y siendo un sistema de calidad y eficiente, con mejor coordinación que ahora entre niveles, que es un problema que tenemos, con mejor gestión pública también. ¿Está de acuerdo con ella? ¿Dónde ve Blas Trujillo la sanidad en 10 años? Beatriz no solo es del comité científico, sino además es amiga, ¿no? O sea que la conozco hace muchísimos años. Evidentemente habrás visto cómo señala claramente todas las circunstancias económicas anteriores de detracción de los recursos para que determinada parte de la ciudadanía, incluso hablaba de algunos profesionales, haberse ido al otro ámbito. Pero si observas al final el repunte y el cambio de política de no austeridad por el otro de poner recursos donde hace falta, que es la política actual, lo que ha hecho es vigorizar claramente al Sistema Nacional de Salud. Ella hablaba de un detraimiento de personal de lo público a lo privado con la crisis. Ahora hemos nosotros hecho lo inverso, ¿no? Hemos contratado en este caso pues a más de 4.500 trabajadores de distintas categorías, ¿no? De hecho, ha habido hasta una pequeña queja de cierta sustracción de la parte pública de trabajadores del ámbito privado, ¿no? ¿Qué servicios están concertados en la sanidad pública canaria y si está usted de acuerdo con que eso sea así? Nosotros tenemos un presupuesto de más de 3.300 millones y la totalidad de las prestaciones al final suman 227 millones de euros. Es decir, eso es lo que nosotros destinamos al conjunto de las prestaciones que recibimos, que nos complementa el sistema concertado privado, en un presupuesto que se ha incrementado un 40%. Los recursos a la sanidad privada concertada están congelados. Usted, como titular actual de la cartera de Sanidad, sus antecesores, ¿se han visto presionados por el sector privado a la hora de tomar decisiones? A mí lo único que me ha presionado es un virus, de verdad, como creo que a toda la sociedad, si me permite la respuesta así un tanto coloquial. No. Nos gustaría que escuchara a una canaria, se fue a vivir a los Estados Unidos hace una década y esto es lo que nos cuenta de cómo es la sanidad en ese país. Elba, ¿cómo estás? Muchísimo tiempo, compañera, sin verte por la tele canaria. 11 años que te fuiste a hacer las Américas. Hola Alicia, primero que nada un gusto estar contigo, gracias por esta oportunidad de volver a estar en mi casa, en la tele canaria. Pues mira, llevo muchísimos años haciendo lo nuestro, tele, he hecho de todo, informativos, deportes, un poquito de todo. Y ahora, recientemente, pues estoy en la parte de motor, que es mi otra faceta profesional. Hello, this is Elba, inviting you to Subaru of Pembroke Pines. Supongo que en 11 años habrás tenido que hacer uso de la sanidad en Estados Unidos. Siempre hablamos de la sanidad en Estados Unidos. ¿Qué experiencia tienes tú con ella? Mi experiencia es espectacular. Yo he usado prácticamente todos los márgenes o posibilidades de sanidad en Estados Unidos. Cuando llegas, cuando estás recién llegada, que no tienes trabajo todavía, no tienes seguro, pues desde chequeos médicos regulares con un médico de cabecera hasta cosas más importantes como el embarazo y la traída al mundo de mi hija. Y sin ir más lejos, la semana pasada, pues mi marido nos dio un sustito muy grande de corazón y he podido comprobar de primera mano, desgraciadamente, lo afortunados que somos de estar aquí por la sanidad que tiene Estados Unidos. Al ser una sanidad privada, los recursos son ilimitados. Claro, pero entiendo que también hay que pagarlo, porque eso tiene un coste. Tiene un coste, pero en España también. Y ahí hay una confusión, yo creo, de concepto, ¿no? Ahora que estoy más de cara al público en este trabajo, hay muchas personas que vienen a, no voy a decir nacionalidades, pero nacionalidades que por abuelos o padres españoles pueden acceder a la nacionalidad española y te dicen que cuando se retiren de aquí se van a ir a vivir a Canarias, me lo dicen en mi cara, ¿vale, Alicia? Que se van a ir a vivir a Canarias porque con el retiro de aquí viven mucho mejor y la sanidad es gratuita. Y te prometo, por mi hija, o sea, que es lo más grande, que les he dicho en más de una ocasión, caballero, señora, no se equivoque, la sanidad en España
no es gratuita. La sanidad en España es pública y le cuesta mucho dinero a los españoles. Y yo creo que ahí está la clave. Es decir, aquí la sanidad hay que pagarla, sí. ¿Es más cara? No sé qué decirte, porque nosotros en España, de los impuestos, yo he cotizado muchos años en España, de los impuestos se nos saca una partida para la sanidad, que tú no lo decides, porque el gobierno la saca y va directamente a nuestra red de hospitales maravillosa en España. Aquí no, aquí te sacan un mínimo, que es para esa seguridad social que hay aquí, un mínimo que va a ayudar a personas de alto riesgo, embarazadas que no tienen recursos, a personas mayores de 65 años, es decir, tienen sus baremos y también van a una seguridad social que es de emergencia. Puedes tener la suerte de que tu trabajo te proporcione el seguro y en ese caso hay diferentes rangos dependiendo de tu empresa. En el caso nuestro hemos pasado por la empresa a pagarte el 75% del costo del seguro y tú el 25%. Si metes a tu familia, la empresa paga el 50% y tú el 50%, o como ahora mismo, que obviamente es el mejor escenario que podemos barajar, que es que la empresa está cubriendo los costos de nuestro seguro, el de Daniel, el mío y el de la niña. ¿Saben cuánto cuesta ese seguro del que después puedes terminar disfrutando? Hay seguros básicos de $60 al mes, que básicamente te van a cubrir un chequeo de un médico general, no vas a especialista. Y luego hay seguros, por ejemplo, la empresa está pagando por nosotros $1.200 al mes por el seguro de Dani, de Leia y mío, al mes. Un muy buen seguro, entiendo. ¿Ustedes, la ciudadanía que vive en Estados Unidos, es consciente de cuánto cuesta, por ejemplo, esa visita al especialista? Hombre, por supuesto, ya se encargan ellos de hacerte partícipe y eso es, Alicia, creo, has dado en el clavo porque eso es lo más importante desde mi punto de vista como canaria emigrante que habría que mejorar. Es decir, nosotros cuando tú vas a un hospital, a un médico, a cualquier centro sanitario, siempre, tengas seguro, no tengas seguro, el tipo de seguro que tengas, a tu casa te llega una factura con todo el detalle de lo que cuesta cada cosa. Médico de cabecera, pues eso te cuesta la visita a lo mejor $300, 200, dependiendo. Pero mi parto fue por cesárea y costó $36,000. La operación de mi hija, de que fue una apendicitis, cómo se trató a la niña, las comodidades para los padres, menú a la carta, todas estas cosas tienen un precio y ese precio fueron $29,900 dólares. Costó una noche de ingreso de mi hija, pero con el seguro que tú pagas, tú vas a donde tú quieras. Y por eso el servicio es tan bueno, porque se pelean y luchan por ser mejor para que el cliente vaya allí. Somos clientes, no somos pacientes. Una cesárea de urgencia, un parto de urgencia que tenga que tener una madre que no pueda desembolsar 30.000 euros, ¿se le va a atender? Se le va a atender, se le va a tratar con los mismos recursos que se me trató a mí en un hospital, en este caso de Medicare. Es decir, yo elegí mi hospital, un hospital que tenía vistas al mar, donde estamos súper relajados, donde mi madre vino de Canarias y tenía su cama para quedarse ahí al lado mío, y donde si no iba a ser cesárea yo hubiera dado a luz ahí en la misma habitación, porque es un quirófano que lo tienen preparado para que puedas dar a luz en la comodidad de tu habitación, como si estuvieras en tu casa. Vas al hospital y allí mismo hay un personal administrativo que viene con su ordenador. ¿No tienes recursos? No. Además, se fían de tu palabra. O sea, no es que tú tengas que estar presentando 5.000 documentos, yendo a tal edificio, postulando. No. Mira, no tengo recursos. Aquí la gente es muy honesta en ese sentido, porque como te cojan engañando, ahí sí que ahí lo pagas. Aquí eso, el IRS, que es como los inspectores de Hacienda aquí, no juegues con eso porque se te cae el pelo. Aquí se ayuda al que no puede, al que puede que se lo pague. ¿Encuentras diferencias con respecto a la sanidad española? Desafortunadamente, Alicia, sí. Mi madre tuvo un infarto en Lanzarote en 2017 y el cardiólogo, que no voy a decir su nombre porque no quiero que nadie se enfade con él, de una forma muy con poco tacto, yo acababa de llegar de Estados Unidos en el primer vuelo que pillé cuando mi madre le dio, me dijo, es muy posible que tu madre se muera antes de que tenga el traslado a Las Palmas para hacerle a Las Palmas, a Gran Canaria, para hacerle la operación de un stent, varios stents que le tenían que poner. Y claro, tú imagínate, yo venía de aquí y yo decía, ¿qué me estás contando? Que aquí el stent te lo hacen sobre la marcha, entras y te lo hacen, ¿no? Entonces, cuando me preguntas por las diferencias, yo en ese momento, yo decía, Dios mío, si esto a mi madre le da en Miami, ya está operada, pero no es culpa del personal sanitario. Ni siquiera creo que sea culpa del gobierno ni de nada.
El problema es la conciencia social y entender que los recursos están ahí no para abusar de ellos, sino para hacer uso de ellos. Has vivido en Canarias, has vivido en Estados Unidos, has probado una sanidad netamente pública, has probado una sanidad netamente privada. ¿Con cuál te quedas? Con la privada. En Canarias yo creo que los mejores profesionales, los equipamientos donde mejor están es en los públicos. Si yo tuviera que dar a luz en Gran Canaria, me iría al materno infantil, pero sí te digo que si tengo que elegir, si le pasa algo a un familiar mío, yo desearía que estuvieran aquí para que recibieran esta atención sanitaria. Creo que ahí es la mejor forma de explicarlo. Dicho esto, Alicia, hace 3 años mi hija se me puso mala de vacaciones en Benicarló, en Valencia, estamos en casa de mis suegros, y quiero decirte que yo fui a un centro de la Seguridad Social, a urgencias, a mi hija me la atendieron estupendamente, yo pagué 180 euros por esa consulta y había firmado ya, si la niña se tenía que quedar ingresada, a pagar 500, creo que eran 500 algo euros por noche de hospital, pero lo pago con gusto. Yo no estoy cotizando aquí. Mi hija es americana, ni siquiera todavía tenía el pasaporte español. Yo no estoy cotizando aquí, yo no puedo hacer uso de sus recursos. Yo pago con gusto porque he recibido un servicio excepcional. La sanidad pública en España puede funcionar perfectamente y ser tan buena y de calidad y con los mismos recursos que la que tenemos aquí, si se hace buen uso de ella, consciente, que no sea abusivo y que la use quien la tenga que usar, cuando la tenga que usar. ¿Le sorprende que alguien prefiera la sanidad tal y como está planteada en Estados Unidos? Si se tienen recursos, en absoluto, que es lo que parece ser que es el caso, pero evidentemente tenga la absoluta seguridad que nuestra sanidad es infinitamente mejor y más equitativa que lo que es el servicio que se presta al conjunto de la ciudadanía norteamericana. Ahí estamos hablando de dinero y prestación. Vamos a hablar de las listas de espera. ¿Por qué van tan lentas las listas de espera en Canarias, consejera? No, en Canarias no, en España, en Europa y prácticamente en todo el mundo. Con esto no es acogerse al famoso axioma de mal de muchos, consuelo de tontos, no, en absoluto. Hemos articulado ya para este mismo año y está ya en funcionamiento lo que hemos denominado el plan Aborda, con 200 millones de euros, donde, digamos, el gasto más importante de ese plan es precisamente el gasto en personal, que nos va a llevar al objetivo que tenemos, es conseguir bajar un 30%, lo que son los tiempos de espera, ¿no?, entre este año y el que viene. Vamos a escuchar, si le parece, las declaraciones de la defensora del paciente. Intentamos que la sanidad, pues los pacientes la reciban de la mejor manera. Somos de ámbito nacional, por ejemplo, en Canarias tenemos el abogado que colabora con nosotros llevando los casos de Canarias, porque obviamente no somos abogados, somos víctimas. Y en estos 24 años, más o menos, ¿a cuántas personas han podido ayudar? Hay personas que cuando llegan a la asociación y tienen una negligencia, resulta que esa negligencia ha prescrito. ¿Por qué? Porque su sufrimiento, el pensarlo mucho, llega a una situación que cuando quieren denunciar ya no se puede. Nosotros entendemos que los profesionales, y ahora fundamentalmente, hacen una labor excepcional, pero también hay maltrato. No solo reciben quejas o denuncias de la sanidad pública, sino también de la privada. Si haces una comparativa, hay más negligencias médicas en la privada que en la pública. Cuando en un centro privado hay alguna anomalía grave en un paciente, se le deriva al público, porque es lo mejor que tenemos. ¿No crees que se ha mejorado algo en la sanidad? Pues yo lo siento, es que no ha mejorado nada. Es que lo único que tenemos bueno es los que están ahí al frente haciendo lo que pueden y salvando las vidas con su buen hacer que están pudiendo. La medalla que les ponen es un sueldo ridículo con un contrato ridículo. Y desgraciadamente, mientras eso no cambie, la sanidad española no se va a morir, la están matando. ¿Y más o menos cuántas denuncias te llegan desde Canarias? A mí me entristece mucho decirte que es de las comunidades que menos denuncian. Y no porque su sanidad esté mejor que en otras, sino porque los ciudadanos
no son muy proclives a denunciar. En Canarias se destinan más o menos unos 3.000 millones de euros a la sanidad pública. ¿Te parece suficiente? No. Y además, de hecho, la sanidad canaria, bueno, yo creo que está cambiando algo, pero la inversión hay que mirarla cuánto destina a los centros privados. Y eso es lo que a mí personalmente me preocupa. Y con la pandemia, ¿hay más denuncias? El tema de pandemia ha sido horroroso. O sea, yo no lo olvidaré en los años que me quedan de vida y no perdonaré lo que se ha hecho con los ancianos, muriendo solos, abandonados, en una habitación, que los tribunales sepan juzgar con justicia las negligencias. Y, ¿qué decir? Inversión en sanidad. Sanidad pública por encima de todo. Si nos quedamos con esta frase final, pues evidentemente, y con todos los datos que hemos ido hablando aquí, pues ¿quién va a decirle al presidente del Gobierno de Canarias que no apuesta por la sanidad pública en una época donde decrece la economía y crece el presupuesto en los números que hemos comentado? El otro tema es el tema que ella está hablando de los pacientes, las quejas, denuncias o no. Como saben, nosotros tenemos todo un sistema, tenemos incluso una unidad específica dentro de la propia consejería que atiende todo este tipo de reclamaciones, quejas, etcétera. Incluso pues asistimos, como ocurre en cualquier otro ámbito de la prestación de cualquier servicio público, incluso a demandas en función de que pueda haber algún ciudadano que considera que hubo una negligencia en un tratamiento, etcétera. Ya lo comentaba usted anteriormente, 4.500 contrataciones en el sector sanitario. Sí. ¿Hay personal suficiente? Hombre, nunca es suficiente, sobre todo en determinados aspectos de especialidades concretas, etcétera. Aquí ha habido también, y todavía sigue habiendo, algún elemento como puede ser la enfermería, que ahora es crucial con el tema de la vacuna, pero que cuando pase la pandemia, pues obviamente habrán especialidades que luego no van a seguir demandando tantos puestos, ¿no? ¿Hay plantas vacías en los hospitales por falta de personal o de equipamiento técnico? No. De hecho, estamos en la 6ª planta de este edificio y este fue uno de los que en su día se decía que era el hospital, que en ese momento mayor y que estaba todo medio vacío. No. Las condiciones de trabajo que tienen los sanitarios en Canarias son buenas. Hemos visto ejemplos de que algunos deciden emigrar por esas condiciones de trabajo que tienen. Las condiciones laborales no son solo el elemento retributivo, ¿no? El elemento más negativo que tiene el personal no solo afecta a la Consejería de Sanidad, sino a un amplio espectro de profesionales de toda la administración, es la inestabilidad, el exceso o abuso de temporalidad. Ese es el factor que hay que corregir de una manera decidida y en la que nosotros estamos claramente comprometidos. Le vamos a presentar a 2 enfermeros, un enfermero y una enfermera. Ellos decidieron emigrar hace algunos años. ¿Eres enfermero? ¿Desde cuándo llevas trabajando en el Hospital Insular de Gran Canaria? Desde que volví en 2018, hasta ahora no he parado, he estado siempre en el Insular. Yo estoy en unas listas que son las listas de contratación por currículum, me puse otra vez disponible como que estaba aquí y me comenzaron a llamar por mi número en esa lista. Los míos casi siempre cubríamos vacaciones de verano y después íbamos encadenando contratos de suplencia. Después, como la cosa yuyó, empezamos a coger contratos de 5 y 7 meses, que era un escalón grandísimo para nosotros. Y ahora ha sido todo muy rápido y de repente hemos cogido contratos anuales, lo cual para mi generación ha sido un cambio, un antes y un después, porque podemos planificar un año entero de nuestra vida. Hablas de que llegaste, ¿dónde estabas? La primera escapada que hice fue al graduarme, me fui a Inglaterra. Me fui a trabajar en un care home, una casa de cuidados. Y cuando hice suficiente currículum pude entrar en el sistema sanitario inglés con un contrato permanente. ¿Sistema público? El sistema público, sí. ¿Habías trabajado previamente en España como para poder comparar ambos sistemas sanitarios y las condiciones laborales? Yo me diplomé en 2011 y seguí al grado. En 2012 me gradué como enfermero, 4 años. Claro, cuando me gradué yo sabía que estaban llamando como mucho de 2006.
Esos son 6 años de espera para poder acceder a un puesto de trabajo de lo tuyo. Me fui enfadado porque a nosotros nos habían dicho toda la vida que si estudiábamos, nos esforzábamos y hacíamos una carrera y lo hacíamos de esta forma, algo con salida, siempre decía algo con salida, pues tendríamos trabajo y no tendríamos por qué estar en esa situación. ¿Y por qué no progresaste? ¿Por qué no seguiste? Porque llegó un momento en el que en Inglaterra se notaba mucho el odio al español en general y venía el Brexit, había un descontento generalizado para el europeo y tanto yo como mi mujer nos encontrábamos incómodos. Entonces decidimos irnos a su país. ¿A su país qué es? Corea del Sur. ¿Para ejercer también la enfermería allí? A priori quería intentarlo, pero no fue posible, porque en Corea solo puedes trabajar de enfermero si te has graduado en Corea. Estuve de profesor de español. ¿Y en qué momento decides volver a Canarias? Nos dimos cuenta de que la vida en Corea para una pareja internacional era demasiado cara y decidimos probar en Canarias y fue claro que en Canarias era mucho más sencillo tener eso que ansiábamos. Me pongo disponible y me empiezan a llamar para trabajar aquí. Por suerte o por desgracia, la situación sanitaria que vivimos no ha permitido que nadie pare de trabajar. ¿Te has presentado tú a alguna oposición? Yo me pude presentar a la última de 2018, porque desde el 98 solo se había hecho una más, que fue la de 2007, que se celebró en 2015, me coge fuera. ¿Y viniste para presentarte? Yo pagué mis tasas, estudié y vine al examen. Yo vengo y cambian ese día. Y ya no puedo venir a la siguiente fecha. Entonces no me pude presentar a la de 2015 porque cambiaron la fecha de examen. Entonces, la lista que aún está por salir nos tiene a todos en vilo siempre y significará que nuestra situación de vida va a cambiar drásticamente. Y ahí estamos, en el hilo, esperando que salga una OPE a la que no nos pudimos presentar. Somos una generación de los 30 años que vivió una crisis financiera en el momento que terminamos una carrera, nos vimos forzados a irnos al extranjero y después en el extranjero, cuando pudimos volver, estábamos más preocupados por que los otros consigan su plaza que por mirarnos a nosotros. Entonces, posiblemente nos quedemos fuera de otras listas oficiales. Tienes que vivir al día a día, con conseguir salir al paso y dar lo mejor de ti y no hacer daño a nadie, ya es una victoria, porque no podemos especializarnos o mejorar realmente, no tenemos tiempo. ¿Habrías elegido otra profesión de saber, de haber mirado por un agujerito lo que te iba a deparar el futuro? No, la verdad es que me lo pregunto un montón de veces. No sé, me gusta muchísimo la enfermería, me encanta lo que hago y no me veo capaz de hacer otra cosa. Siempre supe que mi vocación era ayudar a la gente y la sociedad no entiende el sacrificio diario que supone y solo creen que tenemos una facilidad de acceso a un mundo laboral en el que no es verdad. Y Nuba, ¿cuántos años llevas en Inglaterra? En marzo de este año hizo 9. 9 años ya. Estudié la diplomatura de enfermería en la Universidad de La Laguna en Tenerife y terminé en 2010. De 2010 a 2012 yo creo que prácticamente pude trabajar una totalidad de 45 días. Entonces ya en 2012 decidimos venirnos a Inglaterra. ¿Te resultó difícil plantearte la decisión de emigrar y finalmente tomarla? Muchísimo. Yo hasta ese entonces jamás hubiera imaginado que yo iba a vivir fuera de Canarias. ¿Cómo eran las condiciones laborales que te ofrecieron en esa primera entrevista? Contrato permanente, a tiempo completo y un buen salario, la verdad. Muy buen salario. Ascendí a Ward Sister, que aunque la jerarquía difiere un poco aquí que allí, más o menos podría ser equiparable al puesto de supervisora. Y después de unos años me decidí a ir a un hospital más grande para cuidados más intensivos y empecé a trabajar en el Royal Free Hospital en Londres. ¿Mantienes contacto con tus compañeros y con tus compañeras de promoción? ¿Cuál es la situación laboral que están viviendo esas personas aquí en Canarias? Por lo que me han contado, las listas se están moviendo y que ya es mucho más sencillo conseguir trabajo. Yo creo que la ansiedad y la frustración de no saber cuándo te van a llamar o para dónde o si vas a tener la oportunidad de tener un contrato relativamente largo o no, sigue existiendo. Nosotros en estos momentos tenemos dos cuestiones que estamos trabajando todo lo rápido que podemos, que es, por un lado, pasar un determinado número de personas que en estos momentos son eventuales estructurales, que es una palabra que además, o un término que no me gusta nada, es contradictorio incluso en sus justos términos. Yo no lo conocía y vengo de mi historia, de una trayectoria en el mundo sindical y laboral, pero consolidarlos o pasarlos a interinos, ¿no?
En este momento el acuerdo que tenemos con la mesa sectorial de los sindicatos es que hemos detectado más de 4.300 personas que pueden pasar de una situación a otra. Y luego estamos con las 6 OPEs que tenemos en marcha, donde, como saben, lo que se ha suspendido es la OPE que tenía que ver con la estabilización, han hecho referencia a estas personas, de los facultativos son 997 plazas y son solo esas plazas. El resto de todas las OPE seguimos trabajando en ellas, incluso hemos preparado la del año 2021, donde tenemos más de 1.200 plazas, unas 630 corresponden a plazas que la propia educación no iba a sacar en su OPE y nosotros la hemos transformado. Luego, como sabes, está la gran disquisición y la gran discusión sobre si el Ministerio de Administraciones Públicas pues termina de hacer una modificación legal que permita la consolidación de aquellos sanitarios, pues no afecta solo a los sanitarios, afecta a todas las categorías y a todas las administraciones, incluso a la administración local, que permita pues las personas que están en esta situación de exceso o abuso de temporalidad puedan ir a un procedimiento que les permita consolidar su puesto de trabajo. ¿Debería haberse priorizado la consolidación de esos puestos de trabajo a través de un concurso de mérito? Lo que se debía haber hecho es lo que decía uno de los dos intervinientes, y es que cada año lo que se tiene que hacer es la OPE de cada año. Lo que no puede ser es que tengamos una acumulación de OPE sin hacer. Tenemos personas con 10, 15 y hasta 20 años concatenando contratos temporales que no tienen ningún sentido. En estas personas la sociedad hacemos una inversión como capital humano futura tremenda. Es decir, de hecho, los profesionales sanitarios son a los que les exigimos y en las que invertimos mayor nivel de formación del resto. Perder estas personas sobre las que hemos hecho esa inversión como sociedad es una descapitalización que es absolutamente poco racional. Natacha Sujanani, seguro que le suena, gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Hemos hablado con ella de ese asunto y de otros temas y nos gustaría que la escuchara. Natacha, 3.300 millones de euros para el Servicio Canario de Salud. ¿Crees que es suficiente? ¿Tú los habrías repartido igual? Bueno, yo creo que con respecto al reparto es una cosa muy complicada y más siendo yo gerente de un hospital en concreto, pues uno siempre tiende a pedir más para lo suyo, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy difícil el repartir de manera equitativa. Da igual todo el dinero que metamos, que siempre podríamos necesitar más. ¿Crees que la ciudadanía es responsable a la hora de utilizar los servicios sanitarios? Creo que la gran mayoría de la ciudadanía sí que es responsable, pero sí que creo que se tiende a confundir en ciertas ocasiones cuando tenemos la suerte de tener un sistema sanitario que es público y universal, confundirlo con que es gratuito. A veces no somos del todo conscientes de la suerte que tenemos. Creo que a veces nos hace falta un poquito más de educación con respecto a lo que supone el coste de la sanidad, el coste real en dinero y que lo estamos pagando todos. ¿Cuántas operaciones se pueden realizar, por ejemplo, un día normal en un hospital como este? Mira, pues en nuestro hospital aproximadamente al día se realizan unas 150 intervenciones quirúrgicas. ¿Cuánto puede salir, por ejemplo, una operación, se me ocurre, cataratas, que es una operación común, o la colocación de un stent? La operación, y estamos hablando simplemente de la intervención de cataratas, serían aproximadamente unos 2.500 euros sobre el acto de colocación del stent. Con el stent serían aproximadamente unos 10.000 euros. Yo creo que no somos conscientes, yo creo que nos hace falta mucha educación, probablemente educación financiera en general y financiera de los recursos que tenemos a nuestra disposición en particular. El uso racional también probablemente del sistema es tratar de hacer todo lo posible para evitar que a mí me pongan un stent. Es decir, hay determinados factores de salud que no son controlables en absoluto, pero hay otros que sí que son controlables y son las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades metabólicas, la diabetes, la dislipemia, la hipertensión, la obesidad. Si de ti dependiese,
¿Qué infraestructura pondría sobre la marcha en ejecución? Bueno, yo creo que ahora mismo en el Hospital de la Candelaria estamos pasando un gran momento con la apertura de los quirófanos y del bloque quirúrgico en el Hospital del Sur después de 30 años. Por otro lado, igualmente, nuestra obra del edificio de urgencias, que es también una demanda histórica de muchísimo tiempo. Me gustaría en este momento que escucharas y vieras este vídeo que te voy a mostrar. Son las principales reivindicaciones que hacen los sindicatos que representan al personal sanitario. ¿Cómo valoran el estado de la sanidad pública en Canarias? Malo. Manifiestamente mejorable. La sanidad pública ha dado un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no?, en los últimos años, pero todavía nos queda mucho que trabajar. Tenemos un déficit presupuestario que arrastramos desde el siglo pasado, 1.400 millones de euros. Yo creo que lo fundamental es saber dónde gastamos cada uno de los euros que tiene el presupuesto para ver en qué sitio se puede mejorar. El presupuesto para sanidad nunca va a ser suficiente. No podemos hacer concursos únicos y exclusivos en un hospital. Tiene que ir a una sola convocatoria para buscar el mejor precio, porque eso es abaratar el coste, y cuando abaratemos el coste vamos a utilizar mejor todavía los recursos. Siempre va a ser insuficiente. Nosotros estamos gastando aproximadamente entre el 6 y el 6,5% de nuestro Producto Interior Bruto en sanidad. Con los países de la Unión gastan en torno al 7 al 7,5%. Nos conformamos con que se retorne todo lo que está privatizado a lo público. El tema está en que en los países del entorno la inversión que se hace en sanidad es muy por encima de la que se hace en España. ¿Y actualmente cuáles son sus principales reivindicaciones? La estabilidad del personal, porque vivimos una situación de precariedad laboral que llevamos arrastrando décadas. Ahora mismo tenemos una reivindicación histórica, que es la carencia de personal de enfermería en esta comunidad. La media de la Unión Europea está cercano a las 9 enfermeras por cada 1.000 habitantes y nosotros estamos escasamente con 5,2. Históricamente, desde el siglo pasado, faltan pediatras, hay muchos médicos trabajando de pediatras porque no hay pediatras suficientes. Nos faltan médicos de familia. La cantidad de personal eventual interino que tiene el Servicio Canario de Salud puede superar hasta el 48% de su plantilla. No podemos tener un servicio público que solo funcione de 8 a 3. ¿Es necesaria en estos momentos la sanidad privada? Sí, porque no tenemos la infraestructura adecuada en el servicio público. Tener que esperar 6 meses por el especialista y 2 años en la lista de espera para operarme no es un criterio de accesibilidad ni de universalidad. No puede ser que un médico de familia te dé para 15 días. Nosotros estimamos que faltan unos 250, 300 médicos de familia más en toda Canarias. No existirían plataformas de interinos si no hubiesen interinos de 15, 20 años. Si se convocaran ofertas públicas de empleo cada 2, 3 años, esta situación no se hubiese generado. Un 60% en estos momentos de los compañeros que trabajan en el Servicio Canario de Salud se encuentran en lo que Europa ha denominado fraude en la contratación. Nada más que decir que en los últimos 40 años se han hecho 3 ofertas de empleo, cuando se debería hacer una cada 2 años. Convoca a las oposiciones regularmente, por Dios. ¿Qué opinión les merece que se destinen fondos públicos a la sanidad privada? Es una aberración. Bueno, en Canarias es inevitable. Tenemos el número de camas que tenemos los recursos que tenemos. Lo que en mi opinión no se debería dejar en ningún momento, la resonancia magnética, la cirugía cardíaca, los trasplantes, eso debería ser exclusivo del sector público. Primero, tenemos que garantizar con los recursos que tenemos en el Servicio Canario de Salud la asistencia. Nosotros defendemos que la privada se utilice cuando la pública esté eficientemente utilizada. Lo ha dicho el propio director del Servicio Canario de Salud, que si hace falta, se harán pruebas por la noche. El servicio público tiene que ser abierto los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Y cómo ven que, por ejemplo, un médico pueda compatibilizar tanto sanidad pública como privada, que trabaje en ambas? A mí, francamente, no me gusta, pero también es inevitable. Tenemos la situación de profesionales que tenemos y no estamos ahora mismo en condiciones, digamos que de poner demasiadas exigencias de incompatibilidad. Sí nos parece que puede existir una cierta incompatibilidad, no solamente horaria, puede que de intereses o incluso muchas veces nos olvidamos que si estamos haciendo una actividad pública y privada,
también estamos más cansados. Apostamos porque aquel trabajador que quiera trabajar exclusivamente a lo público, se le premie. Y a aquellos que no quieran, que se les vigile. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo es la pérdida de grandes profesionales porque las condiciones en el servicio público no pueden competir. El problema muchas veces es que no hay profesionales para atender las dos sanidades, a lo mejor. Ustedes como sindicato velan por los derechos de los trabajadores, pero también por sus obligaciones. Y nosotros en A Dónde Va Mi Dinero también buscamos ese punto de autocrítica. Entonces, por ejemplo, con el tema del material, del uso del material, pasa que haya trabajadores que hagan mal uso del material, como llevándose mascarillas, geles hidroalcohólicos. ¿Esto pasa? Y si es así, ¿se denuncia? A lo mejor habría que tener más control desde el punto de vista de los que gestionan, de la administración. Ahí apoyamos a la administración. Si está pasando, hay que denunciarlo. Yo no recuerdo ningún caso en concreto. Es muy probable que exista algún caso, pero no creo que sea un problema generalizado. Tanto los compañeros como los mandos intermedios como los superiores hagan caer sobre las excepciones que lo pudieran llegar a ser todo el peso de ese régimen disciplinario. Todos no somos Santa Teresa de Calcuta, es obvio. Sí, igual que hace unos meses nos encontramos con una compañera que se llevaba una ingesta importante de material, ¿no?, de equipo de protección individual. Y nosotros lo hemos denunciado a bastantes trabajadores, porque no podemos exigir que queramos una buena gestión si nosotros permitimos que gente haga cosas que no deben hacerse, ¿no? ¿Qué opinas de esa, no sé si llamarlo leyenda urbana o comidilla que hay en la calle, que dice que si tú vas a un médico por lo privado, que también está en el público, te adelantan en la lista de espera? Hoy en día es difícil, no te voy a denegar que se puedan hacer, porque seguramente se podrá hacer, y hay algunas personas que evidentemente van a decir que sí, que a ellos le ha pasado y que lo ha sucedido y que lo han vivido, ¿no? Y negarlo es hacernos trampa al solitario, pero yo solo digo una cosa. Si eso sucede, denúncialo. Todos conocemos alguna situación de conflictividad en ese sentido de decir, bueno, voy a la consulta privada y luego, si vas por urgencias el día que yo estoy de guardia, entonces pasa y demás. Pero yo no creo que son los menos. Eso fue en un tiempo, pero ya es completamente imposible porque la lista de espera no la gestionan los médicos. No hay manera de saltarse la lista de espera. ¿Y has oído alguna vez algún caso de alguna clínica privada en concreta que pida pagar en efectivo? Y si es así, ¿qué te parece? Puede haber prácticas de ese tipo en algunas clínicas privadas y incluso más frecuentemente de lo que nos parece, menos a partir del momento en el que Hacienda hace una pequeña deducción. Una anécdota, por contar una, cuando facturaron en una clínica privada del norte 5 veces el marcapasos del mismo cadáver, por ejemplo. El señor no lo reclamaba a nadie, estaba en la nevera y se facturó a la Seguridad Social 5 veces la implantación de ese marcapasos, ¿no? La denuncia de este caso tuvo como consecuencia el despido de la trabajadora que lo denunció y todo ha quedado ahí sin que lo podamos demostrar. Una absoluta vergüenza. Sea el sector sanitario, sea el que sea. Si eso se está dando, pues lógicamente es un problema que tiene que responder la agencia tributaria, que tiene que responder las autoridades. ¿Y cómo valoras la relación actual entre sindicatos y la Consejería de Sanidad? El consejero de Sanidad es una persona que no participa de la vida negociadora. Nos falta que se implique más en determinadas cosas que estamos negociando con ellos. Ahora mismo, en La Gomera, se está obligando a desplazar por el tema de que es el hospital de referencia del Hospital de la Candelaria, anestesistas, internistas, médicos de medicina interna y ginecólogos para cubrir la asistencia. Luego tenemos pendiente también el tema de la temporalidad, que es verdad que una parte depende del Estado, pero la Canaria no se libra de que lo ha hecho fatal, ¿no? Sobre todo es que Canarias es la peor en este aspecto, la gestión de las ofertas de empleo. Con lo cual empezamos más o menos aceptablemente, pero hemos ido a peor. Esperemos que mejore después de que oiga esto. Y ya por último, ¿consideran que hay algo que se haya hecho bien en la gestión sanitaria, algo que haya mejorado en los últimos años? Se ha avanzado muchísimo en lo que es las cosas científicas, ¿no? Muchos cánceres ya se curan,
hay tratamientos para cosas que antes no se trataban. Han habido avances muy importantes que se están haciendo y se están aplicando en el Servicio Canario de Salud. ¿Cuál es tu opinión de las principales reivindicaciones que hacen los sindicatos, en este caso representados en la mesa sectorial? Bueno, a mí el concepto de que la sanidad pública está sustentando o alimentando o pagando a la sanidad privada, yo la verdad es que no estoy en absoluto de acuerdo con ese planteamiento ni esa forma de ver las cosas. Me parece que es demagógica y simplista. Eso no significa que dejemos de invertir en la sanidad pública. Más de la mitad de los sanitarios que ahora mismo están contratados tienen contratos inestables. ¿Cómo ha sido tu historia con la sanidad pública en Canarias en cuanto a contratos se refiere? Soy personal interino de la plantilla de psiquiatría, yo soy psiquiatra de profesión y desde el 2013 hasta la actualidad pues estoy en una situación de interinidad. Tampoco puedo decir que sea un contrato inestable, porque realmente, bueno, pues aquí estaré hasta que salga mi OPE y pueda consolidar mi plaza. ¿Cómo se explica que la gerente de un hospital no tenga una plaza fija? ¿Tiene explicación eso? Si en algún momento quieres apostar por las personas de mi generación, todos los que estamos en esa generación hemos vivido el limbo de 2 OPEs en los últimos 20 años, en las que no nos tocaba entrar o coger plaza. Yo solo he tenido la oportunidad de presentarme a una OPE cuando empecé a trabajar de adjunta, que es la OPE 2007, de la cual me examiné en el año 2010, me examiné con compañeros que habían sido mis tutores, pues las plazas que salían a concurso, por lógica, correspondían por tiempo trabajado, por méritos, pues a ellos. Yo no he tenido oportunidad de sacar una plaza. Desde luego no se han planificado bien las cosas, no se ha pensado en dar estabilidad. Veíamos las principales reivindicaciones de los portavoces de los sindicatos. Entre esas personas estaba Carmelo Jorge, representante de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Hemos hablado con su familia, con el sindicato, y nos han dado autorización para que se emita una de las últimas entrevistas. Desde aquí le mandamos un saludo afectuoso a su familia. Sin duda, a toda su familia y a toda la familia de su organización sindical de Comisiones Obreras, ¿no? Hemos hablado con todos los portavoces representados en la mesa sectorial, excepto que con ASACA y CEPCA. Ellos han declinado participar en este programa. ¿Qué les parece las reivindicaciones del sector? Pero las reivindicaciones que ellos plantean son las normales que tienen que ver con cualquier situación laboral de una organización tremendamente compleja como esta, que tiene más de 30.000 trabajadores, ¿no? Acabar con la temporalidad es uno de los primeros objetivos que está en el plan Reactiva de Canarias. Luego pues entramos en lo que son las disquisiciones propias, pues bueno, que ya son más de pincel pequeño. El consejero no va a la mesa sectorial. Es que la mesa sectorial lo normal es que se resuelvan los temas con el director del Servicio Canario de la Salud. Pero si luego cuando ha habido necesidad de transmitirnos, el sindicato que sea, algún elemento que creen que puede ser mejor plantearlo de manera directa al consejero, pues han tenido siempre ese acceso de manera natural. Eso es absolutamente normal. Sí me permitiría decir una cuestión con relación a y sobre todo fue una de las primeras expresiones, ¿cuál es la situación? La sanidad es mala, ¿no? No, la sanidad puede tener infinitamente, como decía incluso el secretario general de Comisiones Obreras y algún que otro interviniente, aspectos manifiestamente mejorables, sin duda. Pero nosotros tenemos un magnífico sistema de protección a la salud. Y podría utilizar aquello que fue un anuncio muy famoso en otra época en televisión: busque, compare, y cuando encuentre algo mejor, pues compre, ¿no? Cuando alguien dice, es que aquí existen eventuales estructurales desde hace 25 años. Yo que he sido dirigente sindical en otros ámbitos, digo, ¿y dónde estaba todo el mundo? No me estoy metiendo. ¿Dónde estaban los dirigentes, los representantes de aquellas épocas? ¿Cómo eso ha ido perviviendo y no ha producido, pues como ocurre ahora, una situación de decir, mire, ya está bien, ¿no? Pues no se entiende mucho. Pero yo creo que ahora lo que toca es mirar para adelante. ¿Cómo les ha influido el confinamiento? Me puse un poquito nerviosa y mal, verme como que no podía salir. No solo se trata de invertir más, sino de también ser más eficiente, ¿no? Invertir en que las personas puedan estar en su domicilio reduce notablemente los reingresos hospitalarios. ¿Se pueden dar casos donde la tardanza en llegar a un tratamiento o a un recurso haga de la situación irreversible?
Sí. El suicidio se silenciaba, no se hablaba de ello porque se creía que producía un efecto llamada. Hoy sabemos que es al contrario.